La opinión de Aquiles Córdoba Morán en Antorcha TV. Queridos compañeros, compañeras antorchistas, amigos y amigas que nos hacen el favor de su atención, tengan todos ustedes muy buenas tardes, muy buena salud y gran bienestar para el año que comienza. El tiempo real, ese que transcurre imparable y que siempre avanza y nunca retrocede, nunca regresa, tampoco tiene divisiones surgidas de sí mismo. Fluye siempre uniforme, siempre igual a sí mismo, sin saber que nosotros, los seres humanos, lo hemos fraccionado en horas, días, semanas, meses y años, y que celebramos con fiestas y júbilo el término de un año y la llegada del año nuevo, esperando que nos traiga cosas nuevas y mejores, lo que casi nunca ocurre. Pero los seres humanos tenemos siempre algo de niños y nos dejamos engañar por un simple cambio en el calendario. Nos gusta además compartir esas ilusiones con nuestros seres queridos, amigos y conocidos, deseándoles siempre lo mejor para el año que comienza. Y yo no quiero ser en esto diferente. Por eso, reciban todas y todos quienes me hacen el favor de escucharme un cálido y fraterno abrazo junto con mi más sincero y profundo deseo de que conserven la vida y que ésta sea cada día mejor para todos. Dicho esto, paso a mi comentario de hoy, que es sobre la llamada cuesta de enero, que muchos anticipan que será una de las más difíciles de los últimos años. Los mexicanos llamamos cuesta de enero a la conjunción de dos factores negativos que suele ocurrir en estas fechas. Por un lado, la acumulación de gastos y deudas en una cantidad mayor que la del resto del año, y por otro, una carencia de dinero, también especialmente aguda, que hace difícil cubrir los compromisos mencionados. En cada mes de enero, en efecto, se juntan como si se pusieran de acuerdo entre sí los recibos de la luz, del agua, del predial, de la renta, de los abonos vencidos, el retorno a clases de los hijos, etcétera, etcétera. Justamente cuando todos estamos con los bolsillos más vacíos que en el resto del año, cuando todos estamos muy gastados por las vacaciones de fin de año, por las compras de Navidad, por las fiestas familiares, por los juguetes del Día de Reyes y otros gastos parecidos. Ya es tradición nacional que por estos días se vean abarrotadas las casas de empeño a las que recurrimos a empeñar algo para salir del apuro. Esa es la cuesta de enero. Pero, ¿por qué los especialistas y los medios más responsables y prestigiados aseguran que este año será particularmente dolorosa esa cuesta de enero? Una primera razón es la elevada inflación generalizada, es decir, el alza de los precios de todos los artículos, incluidos los de la canasta básica de las clases populares, con que cerramos el año viejo y que llegó al 7.36% a fines de diciembre pasado. Para la mayoría de la población, este hecho no significa mucho ni despierta en ella gran inquietud e inconformidad, pero no porque el fenómeno no cause daño a su situación económica. Se debe al hecho muy natural y explicable de que la gente trabajadora no sabe, no tiene por qué saber qué es la inflación y cómo impacta en su ya de por sí bajo nivel de vida. Dicho en pocas palabras,
La inflación o alza de los precios se produce por un desequilibrio entre la cantidad de dinero que circula en manos de los compradores, que los economistas llaman demanda efectiva o solvente, y la cantidad de mercancías que se ofrecen en el mercado, oferta. La inflación es, pues, un desajuste entre la oferta y la demanda, que puede ocurrir solo para uno o unos pocos productos o para todos los que concurren al mercado. En este último caso, se habla de inflación generalizada. Según la teoría económica, cuando hay más vendedores que compradores, es decir, cuando la oferta es mayor que la demanda, los precios tienden a bajar. Cuando hay más compradores que vendedores, los precios suben. En esta situación nos hallamos ahora. El primero y más sensible efecto de la inflación es que el dinero de la gente ya no alcanza para comprar lo que compraba antes y por tanto se ve forzada a comprar menos o a comprar productos más baratos y de menor calidad. Pero tratándose de la canasta alimenticia, cualquier opción que se escoja traerá un daño significativo. Si se compra menos, la familia padecerá de hambre. Si se compran alimentos baratos y de menor calidad, sufrirá desnutrición, obesidad, mal desarrollo mental y corporal de niños y jóvenes y a la larga, mala salud y perpetuación de la pobreza familiar por incapacidad de sus miembros para salir de ella. El daño no termina aquí. Si el dinero es el mismo, es decir, si no ha variado en cantidad por menor ingreso o pérdida del empleo, ¿por qué compra menos que antes? Si un billete de 100 pesos sigue diciendo 100 pesos en la carátula que lo identifica, ¿por qué ahora alcanza para menos? La respuesta es porque la inflación lo ha hecho perder valor. Sigue llevando el mismo nombre, por eso lo llaman valor nominal, pero compra menos, valor real. ¿Cuánto menos? Si la inflación es de 7.36% como ahora, eso quiere decir que cada billete de 100 pesos o cada 100 pesos en general, aunque no sean un solo billete, pierde una cantidad igual a la inflación expresada en pesos. Su valor real será 100 menos 7.36 pesos, igual a 92.64 pesos. Su valor real o capacidad de compra es, pues, de 92.64 pesos. Y la pregunta es aquí, ¿a dónde se fueron los 7.36 pesos que faltan? Se fueron a manos de los fabricantes de los productos que adquirimos. Ellos no pierden, porque el incremento en sus gastos de producción debidos a la inflación no los pagan con sus ganancias, sino que se los cargan al consumidor, con lo que vuelven a empujar la inflación hacia arriba. Por este camino, la inflación acaba provocando más concentración de la riqueza en pocas manos, más desigualdad y más pobreza para las masas trabajadoras. Cualquiera pensaría que si el dinero de las familias trabajadoras ha perdido valor por culpa de la inflación, lo justo sería reponerle la pérdida incrementando los salarios en la misma cantidad por lo menos. ¿Por qué no se hace así? ¿Por qué el presidente López Obrador, que hace poco
presumió del mayor incremento al salario mínimo de todos los tiempos. No se inquieta porque su aumento histórico se ha evaporado con la inflación, porque su política económica marcha en sentido contrario, según la información de los medios. Por ejemplo, las revisiones salariales tuvieron en 2021 su peor comportamiento en los últimos 4 años. El año pasado, las 5.322 negociaciones que se realizaron en la jurisdicción federal reportaron en términos reales un decrecimiento de menos 0.94%, debido a que los incrementos quedaron por debajo del aumento de los precios de los bienes y servicios, de acuerdo con los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS. Gerardo Hernández, el economista, 10 de enero de 2022. En otras palabras, la inflación fue superior al incremento logrado por los obreros, razón por la cual el valor real de sus salarios disminuyó en vez de aumentar, aunque hayan subido nominalmente. A esto se agrega el desempleo creciente, a pesar de la recuperación de los trabajos formales. En efecto, según datos del INEGI, en noviembre de 2021 tuvimos la tasa de desempleo más baja, 3.7%, desde marzo de 2020, cuando fue de 2.9%. Es decir, que la recuperación de los empleos formales perdidos durante la pandemia es casi completa. Sin embargo, hay un desempleo real, creciente, debido a diversas causas. Por ejemplo, porque en el afán de recuperar el empleo formal, se olvidaron del crecimiento natural de la población, que cada año genera alrededor de 1.200.000 nuevos mexicanos que llegan a la edad de trabajar y que demandan un empleo que no existe porque nadie se ha ocupado de crearlo. Otra razón es que la producción cayó 8.3% durante 2020 a causa de la pandemia, del cual hemos recuperado con dificultades el 5%. O sea, que nos hallamos todavía 3.3% por abajo del nivel que teníamos antes de la pandemia. Esto quiere decir que las empresas no están laborando a toda su capacidad y que su demanda de mano de obra es débil e insuficiente por esa causa. Una tercera razón es que AMLO dejó prácticamente sin ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas en lo más duro de la crisis del coronavirus, lo que causó el cierre definitivo de alrededor de 2 millones de esas empresas, con el consiguiente despido de sus trabajadores. La mortandad masiva de estas empresas, además de acelerar la concentración de la riqueza en un número cada vez menor de grandes magnates, incrementa la desigualdad y la pobreza y debilita todavía más el mercado laboral, es decir, la demanda de trabajadores. En conclusión, el mercado laboral registra una débil demanda de fuerza de trabajo y la economía, que no ha podido igualar y menos rebasar el nivel de actividad que tenía antes de la pandemia, no ha podido crear los empleos que demanda el crecimiento poblacional en 2021. Por tanto, no hay esperanza de que los ingresos familiares recuperen su valor real mediante un incremento salarial, como sería apenas lo estrictamente justo. Recordemos, además,
que históricamente en México se pagan los salarios más bajos de toda América Latina. Hoy, en esta cuesta de enero de 2022, se conjuntan, según lo dicho, los siguientes factores negativos: salarios históricamente bajos, pérdida de su valor adquisitivo ocasionado por la inflación más alta en 20 años, decremento de los salarios producto de una mezquina revisión contractual, incremento del desempleo causado por la debilidad del mercado laboral y déficit de puestos de trabajo debido al incremento natural de la población en edad de trabajar. He aquí algunas de las razones que justifican plenamente los pronósticos pesimistas sobre el viacrucis que será la actual cuesta de enero para las masas populares y trabajadoras. Dije casi al principio que la inflación proviene del exceso de la demanda sobre la oferta, pero no expliqué el origen de este exceso. Puede deberse a una de estas dos causas: un fuerte incremento de la capacidad de consumo de la población por una súbita mejoría de sus ingresos, que ya vimos que no es nuestro caso, o bien baja actividad productiva de las empresas industriales y de servicios que genera una escasez de oferta. Curiosamente, la inflación que nos golpea se debe, según el Banco de México, precisamente a una falta de oferta generada desde el exterior por la ruptura de las cadenas mundiales de suministro de materias primas, productos semielaborados, componentes básicos y medios de transporte. Semejante ruptura del flujo de aprovisionamiento de la industria ha provocado la baja actividad, cuando no la parálisis total de las empresas afectadas, y en consecuencia la disminución de su producción y la caída de la oferta de sus productos que ha provocado la inflación. Al principio, los analistas aseguraron que el fenómeno sería temporal, pero cada día es más claro que no es así y que, más bien, nadie sabe con certeza cuándo saldremos de esta crisis. Sin embargo, nuestra situación particular se agrava por factores internos. Las empresas están resintiendo el alza de precios de insumos clave en su producción, entre los que mencionan el petróleo, el cobre y los costos del transporte. Excesos que tarde o temprano trasladarán a los consumidores, con lo cual agravarán la inflación. Por otro lado, no cabe esperar una rápida mejoría en el empleo y los salarios, porque ambas cosas dependen del crecimiento sostenido de la actividad económica, que se mide por el comportamiento del PIB, Producto Interno Bruto, que los economistas definen como la suma de tres grandes componentes. Uno, el gasto del capital privado en bienes y servicios. Dos, el gasto del sector público en los mismos conceptos, bienes y servicios. Y tres, el gasto en inversión. Pero resulta que en México el gasto público es casi inexistente y la inversión, según la mayoría de especialistas, se halla en franca retirada. Ayer mismo el diario Reforma informó que México registró el año pasado una salida histórica acumulada de capitales extranjeros. Durante 2021, el país vio salir 257,000 millones de pesos, 12,628 millones de dólares. El mismo diario, en la columna Templo Mayor del día 12, comenta que Citigroup se va del país
y pone a la venta Banamex, desde las 1.300 sucursales hasta su importante colección de arte, pasando por su propia Afore y los 12.5 millones de clientes. Las causas de esta huida de capitales son varias, pero destacan dos. La esperada elevación de las tasas de interés que paga la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, a los tenedores de bonos de Estados Unidos, y el clima de incertidumbre que se respira en México por la política tornadiza y caprichosa de López Obrador ante la empresa privada y sus respectivos convenios de inversión, sobre todo en el sector energético. Sea como sea, lo cierto es que el crecimiento de nuestra economía se aplaza para las calendas griegas, en el mejor de los casos. Según Bank of America Securities, BofA Securities, la economía mexicana registrará un incremento de 1.5% este año, 2022, una tasa que está lejos del 2.5% estimado por ellos mismos todavía al cierre del año pasado. Si el gobierno no consume en obra pública, si no hay inversión pública ni inversión privada, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay empleos, no hay salarios, no hay modo de que mejore la suerte de los menos favorecidos económicamente. La cuesta de enero amenaza con prolongarse al menos por todo el resto del presente sexenio. ¿Qué hacer? La única salida es la receta de Lenin: organízate y lucha. Muchas gracias.